Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer en Génesis 25, 20 al 34. Pero primero, mientras ustedes buscan Génesis 25, 20 al 34, voy a dar una pequeña introducción y entre ellas voy a dar el título de esta enseñanza, de esta palabra preciosa que Dios nos ha regalado, y es luchando por mi bendición. ¿Por qué luchando por mi bendición? Porque hoy voy a hablar de un hombre, un patriarca que es uno de los más grandes patriarcas. Eran tres los patriarcas, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob. Y hoy vamos a hablar de Jacob, porque este hombre luchó, y luchó directamente con Dios. Luchó desde el vientre de su madre. Desde el vientre de la madre él estaba luchando por la bendición de Dios, al punto de que hizo cosas que no estaban correctas, pero él sabía a qué apuntaba desde adentro del vientre de su madre. Es precioso ver esa historia, como este hombre salió del vientre de la madre, agarrado del pie de su hermano, porque él quería salir primero, porque la bendición era el primogénito, ¿cierto? Pero llegó primero Esaú, el hermano, y él agarrado ahí del calcañar. Por eso le pusieron Jacob, agarrado del talón del hermano. Dicen el usurpador, ¿no? En el tiempo antiguo, cada hombre venía como con un emblema, ¿no? Y un ejemplo, José, hablaban de José que era un soñador, ¿cierto? Hablaban de Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Y así cada uno, y a Jacob. Cuando hablamos de Jacob, ¿qué nos imaginamos siempre? El usurpador, el tramposo, ¿cierto? Sí, así. Hay veces que a nosotros también nos tildan por algo. El malgeniado, el alegre, el meloso, ¿cierto? No sé, yo no sé qué hablen de mí, pero yo sé que también hablan de mí. Así como uno tiene el concepto de cada hermano, de cada hermana. Y así sucedía con Jacob. Pero mira que yo tengo otro concepto de Jacob. Yo lo llamo el luchador. Yo no lo llamo el tramposo. Sé que hizo cosas indebidas, pero ¿quién no ha fallado? ¿Quién no ha pecado, hermanos? ¿Cierto? ¿Y quién no peca? Porque aún pecamos, somos pecadores. Dice la Escritura que solo uno no ha pecado en carne, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A Él sea la alabanza, la honra, la gloria y el honor. De resto, todo ser humano, llámese como se llame, tenga el título que tenga, somos pecadores. Y tenemos que rendirnos ante Dios. Tenemos que luchar por hacer lo correcto delante de Dios. Y yo quiero que esta enseñanza hoy marque nuestras vidas. Y entendamos el propósito, porque hay un propósito en cada vida, en cada uno de ustedes y de este servidor también. Hay un propósito de parte de Dios desde antes de venir a este mundo, mis hermanos. Entonces yo llamo a Jacob el luchador. Busqué en el diccionario de la RAE la palabra lucha y dice: oposición, rivalidad, hostilidad entre contrarios que tratan de imponerse uno al otro. En las luchas que conocemos, gana el que tiene más resistencia, el que se impone el uno al otro, que significa luchar por tu bendición. ¿Y qué bendición buscas con tanta intensidad? ¿Perseveras aunque reconoces que fallas y que necesitas cambiar y luchas constantemente por lograrlo? Hoy vamos a hablar de un hombre que luchó desde el vientre de su madre por su bendición, y su nombre es Jacob.
Jacob significa Akeb, talón, usurpador o tramposo. También se traduce en hebreo Akeb, talón o planta del pie, o Jacob, que significa asir, sostener, suplantar. Esto significa asir, no hacer, sino asir. Suplantar, sostener, suplantar. Eso significa en hebreo. Amén. Entonces, tenemos la palabra ahí en Génesis 25. Vamos a leerla del 20 al 34. Amén. Génesis 25, 20. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. El 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Y amén. Vamos hasta el 34. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén y amén. Aquí vemos que Jacob hizo algo que no debía haber hecho, porque se aprovechó de la necesidad de su hermano. Y yo creo que eso no es lo que debemos de hacer los hermanos, ¿cierto? Yo pienso, no sé, que lo que debía haber hecho es decirle: bueno, mi hermano, te voy a hacer un trato. Yo te doy de mi guiso hoy, y tú me das de pronto mañana o más tarde un pedazo del venado que trajiste, o de lo que cazaste, ¿cierto? Yo creo que él debería haber hecho algo bueno, porque los hermanos no deben de tirarse en ventaja. Los hermanos no deben de aprovecharse de la necesidad del otro. Eso es lo que nos enseña hoy en día nuestro Señor Jesucristo en la iglesia, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña, que nos amemos los unos a los otros. Si dentro de la iglesia
Dios dice que nos preocupemos los unos por los otros, que nos ayudemos, que oremos los unos por los otros. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia de Jacob? Que él, desde el vientre de su madre, él anhelaba la bendición, pero se aprovechaba de las situaciones, ¿cierto? Yo quiero que miremos aquí que Jacob fue el tercero de los grandes patriarcas de Israel. Era el hijo menor de Isaac y de Rebeca. Vino Abraham. Después de Abraham, quiero que recordemos un poquito la historia. Abraham solo tuvo un hijo en su vejez, ¿cierto? Isaac, hijo de la promesa, de la bendición, ¿cierto? Tuvo una hija un hijo con la criada, ¿sí? Con la criada Agar, correcto. Y ahí, cuando hubo eso, ahí había una lucha. Entonces, Abraham tuvo un solo hijo, que fue Isaac. Ese hijo tenía que darlo en sacrificio a Dios, ¿cierto? Porque Dios se lo pidió. Que ahí fue cuando fue contado por padre de la fe, porque él no negó y dijo, bueno, Dios me lo pide y Dios me lo dio, Dios pues, es de él. Y fue a sacrificar a su hijo y fue cuando apareció el venadito para el sacrificio y todo eso. ¿Sí se acuerdan de la historia? Bueno, entonces ese es Isaac. Isaac tuvo con Rebeca a Esaú y a Jacob, de la historia que estamos hablando. Y de los lomos de Jacob vinieron los 12 patriarcas, que es la tribu de Israel, las 12 tribus de Israel. Amén. Como para que entremos en sintonía aquí, de qué estamos hablando y de qué personaje estamos hablando y qué hay detrás de toda esta historia. Amén. Bueno, entonces vimos que Jacob fue el tercero de los grandes patriarcas de Israel. Era el hijo menor de Isaac y Rebeca. O sea que no era el primogénito. Por lo tanto, a él no le pertenecían las bendiciones que se ganó, porque la luchó espiritualmente. Bueno, Jacob representa al pueblo de Israel y Esaú representa al pueblo de los edomitas. Jacob y Esaú luchaban dentro del vientre de su madre. Jacob compra con un plato de lentejas la primogenitura de Esaú. Entonces ya lo leímos ahí en el versículo 31, ¿no? Dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Exagerado el hombre, ¿no? Me voy a morir. Se iba a morir de hambre porque no comía en ese momento. ¿Cuánto menospreció a Esaú en ese momento la bendición de ser el primogénito? Hermano, en el tiempo antiguo, ser el primero, hermano, ustedes no saben la bendición tan grande que tenía. Y él era el mayor, era el que distribuía, el que mandaba después, mejor dicho, en la familia, ¿sí? Era el que en las herencias le quedaba la parte mayor. Entonces era una gran bendición. Oiga, y a Esaú no le importó eso, ¿no? Le importó en el momento comer y saciarse, pero no pensó, yo creo que no lo veía con la intensidad de la bendición tan grande que había ahí en ese momento. Y fácilmente le pareció decirle a Esaú y a Jacob, y Jacob sí sabía lo que significaba la primogenitura, ¿sí? Por algo dice la palabra que lo que prometa lo cumpla, ¿cierto? Y que no que prometas y no cumplas. Y mire, todo lo que sale de nuestros labios se tienen que cumplir. Entonces por eso tengamos cuidado al prometer, hermanos. A mí no me gusta hacer prometer a nadie nada, hermanos. Muchos lugares hacen eso y a veces los hermanos dicen, yo te serviré, y resulta que llegó una dificultad y el hombre no estaba preparado para servirle al Señor. Entonces mira si tu corazón está preparado primero. O voy a dar esto, o voy a dar lo otro. Hacen pactos, votos, hacen cosas, hermanos, y después los hermanos quedan enlazados con sus propios dichos, con sus propias palabras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que prometemos, con lo que ofrecemos, con los
pactos que hacemos nosotros. La verdad no somos Dios. Dios sí es un Dios de pactos. Y Él es fiel a su palabra. Todo lo que está escrito en esta palabra, así es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que miremos ahí en Génesis 27, del 19 al 36. Ahí mismo donde vamos. En el 27, versículo 19 al 36. Porque aquí viene otra vez Jacob y engaña esta vez, pero a su padre. 19 al 36, ¿cierto? Dice: Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Qué mentiroso el hombre, ¿no? Y el 21 dice: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Él tenía sus dudas porque él había quedado cieguito, entonces ya no veía, ¿no? Pero él conocía la voz, pero bueno, dijo: quiero palpar a ver si es cierto. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó a Isaac, comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego de que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí que yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Amén y amén. Hasta 36, pero es que es tan bonito extenderse un poquito para entender un poco más esto que sucedió aquí. Vemos aquí que Jacob una vez más engaña, ¿cierto?
pero esta vez es a su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú, y buscaba la bendición de Dios por medio de su padre, aunque a él no le pertenecía por ser el hermano menor, ¿cierto? Pues era la tradición en los tiempos antiguos. Jacob por segunda vez usa la trampa para obtener la bendición. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué hacemos cosas indebidas si eso no le agrada a Dios? ¿Por qué tenemos que decir mentiras si eso no le agrada a Dios? Bueno, en este caso analizamos y la mentira era por algo grande. Nada más ni nada menos que la herencia de la bendición. No era la herencia de una casa, de un carro, de una empresa. Era la herencia de la bendición de Dios sobre aquel que Isaac bendecía, que su padre bendecía. No era que las cosas materiales que hoy en día anhela el ser humano. Que a veces nosotros nos vamos más detrás de lo material. Yo conozco muchos casos y lo he vivido en mi vida de ese caso de las herencias, y se agarran y hay muertos por las herencias y por dinero, ¿sí? Pero hermano, no saben lo malo que están haciendo esas personas cuando hacen lo indebido y cuando no ponen en manos de Dios la bendición, ¿sí? Porque eso es una bendición. Cualquier herencia es una bendición, ¿cierto? Pero si uno lo hace indebido y no la pone en manos de Dios, ¿será que será bendición? Dios dice que hace llover sobre ricos y sobre pobres, sobre buenos y sobre malos, ¿cierto? Él nos bendice a todo el mundo. Pero cuando vienen las riquezas de parte de Dios, dice que las disfruta esa persona. Tiene salud, tiene vigor, puede alimentarse, puede disfrutar con sus seres queridos, y es para bendecir, no solamente para ser bendecido él, sino para bendecir a los demás. Amén. Pero cuando vienen las riquezas a una persona que no es temerosa de Dios, es para maldición, es para perdición, porque esa persona se envanece. No sé si ustedes han visto esa novela por ahí de Nuevo Rico, Nuevo Pobre. ¿Sí la han visto? ¿Sí ven qué pasa con las personas a veces cuando tenemos dinero y no estamos preparados para la bendición de tener dinero? El orgullo, el envanecerse, el maltratar al más débil, a la familia, al empleado, ¿cierto? Entonces, en esa historia de esa novela, habla de el primer rico, hablemoslo así, no me acuerdo el nombre bien, Andrés creo que se llama el muchacho. Bueno, y él, nadie lo quería en la empresa porque era muy tirano. Y se le volteó la situación al hombre. Y se volvió pobre porque él no era de la sangre, lo habían cambiado por ahí las enfermeras. Y el otro pasó a ser rico. Y también aprovechó la bendición. No, se enorgulleció, sacaba pecho. Ya él decía que iba a ayudar a los empleados y a lo último dijo, no, saquemos los empleados, no, a mí me importa que la empresa crezca y que, bueno, vemos los intereses del ser humano. Y esa novela me hace a mí pensar de que eso es real en la vida de hoy en día para el ser humano. Y así pasó con Jacob. Jacob estaba detrás de la bendición más grande, pero el otro la menospreciaba, la tenía y no la valoraba. Él era el heredero de todo lo que le pertenecía a Isaac, y mucho más. No solamente lo que le pertenecía a Isaac, su padre, sino la bendición del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. Porque hermano, yo le voy a decir una cosa: no hay riqueza más grande que tener a Dios en nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios, démosle un aplauso a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Yo me gozo hermanos, porque es que tener la bendición de papá Dios no es tener la herencia de mi padre terrenal, ¿sí? A mí me pasó,
mi padre falleció. Tengo unos hermanos, tienen empresa, a mí me hicieron desde muy pequeño a un lado. Pero, ¿sabe qué? Cada día más me enamoro de Dios. Y cada día le digo, Señor, gracias. Gracias. Porque quizás yo soy como Jacob. Soy ese hombre pecador que hago cosas indebidas, que lucho a diario por cambiar, por ser mejor cada día. ¿Sí? Pero que yo digo, lo más grande que yo he tenido en la vida, desde niño, ha sido a Dios. Y lo más grande que tengo y que tendré por toda la eternidad es a Dios. No hay otra cosa mayor que tener a Dios. No hay cosa mejor, hermanos. Mire, yo no sé cuánto tiempo tú luchas por tu bendición. No sé si tú oras, si tú ayunas. Bueno, en la iglesia sí veo quienes vienen, quienes lloran, quienes gimen, quienes claman. Yo veo muchos hermanos, uno los ve pues porque es el pastor y aquí le toca a uno estar de primeras, estar pendiente de muchas cosas. Y uno mira. Pero yo no sé en tu intimidad, yo no sé qué hay en tu corazón. ¿Sí? Así como Isaac no sabía bien lo que había en el corazón de Jacob, pero Dios sí sabía qué había en el corazón de Jacob. Dios sí sabía detrás de qué iba Jacob, que aunque no lo merecía, él estaba luchando por tener la bendición del Dios de Israel, del Dios todopoderoso, del Dios que todo lo puede, que Él es el dueño del oro, de la plata, de las empresas, hermanos. ¿De qué te sirve a ti tener una empresa y tener dinero? ¿De qué te sirve, hermano, si no tienes al Dios verdadero en tu corazón? No has hallado la gracia de Dios, no has hallado la misericordia de Dios. Y Dios dice que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y si nos ponemos a mirar en esta historia, Dios tuvo mucha misericordia de Jacob, porque en realidad no era que lo mereciera por su comportamiento, ¿cierto? Bueno, yo quiero que sigamos ahí en Génesis 28, 1 al 4, porque aquí vamos a ver que Isaac bendijo a Jacob y estuvo de acuerdo con Rebeca, que era peligroso que su hijo se casara con una mujer pagana de Canaán, ya que ellas introducirían al hogar dioses falsos, dioses paganos. ¿Ya lo tienen ahí? 28, 1 al 4. Y dice así. Entonces aquí voy a como adelantarme un poquito a la historia. La madre de Jacob le dice, vete de la casa porque tu hermano dijo que te iba a matar. Entonces vete para donde tu tío Labán y esté allá un tiempo mientras le pasa el enojo de tu hermano. ¿Sí? Ella lo vio así, pero se puso de acuerdo aquí y habló con Jacob, su esposo, el asunto. Y entonces no querían tampoco que Jacob se casara con una mujer de Canaán. ¿Por qué? Porque ellas en Canaán había en esa época un problema del paganismo, de adorar dioses ajenos. E inclusive Herodes el Grande, el que mandó matar a todos los niños, ¿se acuerdan? Fue ese tipo, fue ese hombre, ese rey, y era de esa tribu, de la tribu de Esaú. Ya les voy contando la historia. Entonces aquí dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Mire lo que él buscaba, lo que él, en cierta forma, haciendo cosas indebidas, lograba. Entonces dice, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham,
y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Vemos aquí que astutamente Jacob logra sus propósitos. Cada vez más se acerca a lo que él anhela. Pero ya lo tenía. Faltaba algo. ¿Y saben qué era? La aprobación del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente. Que ahí fue cuando él luchó con el ángel de Jehová, que según los estudios que he hecho, él luchó con Cristo mismo y venció, pero no es una lucha cualquiera, es una lucha donde tú entras en oración, en ayuno, en ruego, en súplica, para que Dios obre. Yo quiero que vayamos ahí donde estamos en el 28, del 11 al 17, para que comprobemos esto que les estoy diciendo. Del 11 al 17 dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. No tenía ni en qué dormir, ¿cierto? Y tomó unas piedras y se recostó y puso como cabecera por ahí unas piedras, ¿cierto? Dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Dios se le aparece a Jacob por medio de un sueño. Es tremendo lo que